Volvió a pasar hace unos días atrás. El celular de mi abuela, como ves, se volvió a infectar de este molesto virus, malware, que cada 5 segundos hace que aparezca publicidad molesta e imposible de cerrar. Hace algunos meses ya le había pasado. Aquí te enseño cómo eliminarlo de forma eficiente. No sé dónde adquiere ella estos virus, probablemente sea de TikTok, algún link. Ella dice que no, pero lo más probable es que sí. Lo primero que debes hacer es irte a configuraciones. Por cierto, cada vez que te aparezca alguno de estos molestos anuncios, oprime el botón de multitarea de tu smartphone para seguir con los pasos. Luego de acceder a configuración o ajustes, busca donde diga apps o aplicaciones. Aquí es muy importante que entiendas que debes buscar por el nombre de alguna aplicación que o bien esté repetida o, lo más común, que tenga el nombre de Android y que permita ser desinstalada. Es decir, las aplicaciones del sistema que además suelen llevar el nombre Android no se dejan desinstalar, por lo cual si encuentras alguna aplicación, o en este caso supuesta aplicación que tenga por nombre Android y que además te permita ser desinstalada, simplemente desinstala esa aplicación porque es el virus o malware. Puede que no sea un método muy rápido porque tendrías que buscar de entre todas las aplicaciones que tengas en tu celular, pero es un método certero, eficiente. Aquí por ejemplo intenté con varias aplicaciones que tenían por nombre Android, pero no dejaban ser desinstaladas, hasta que encontré esta que en este caso tiene por nombre Android System Device Hub. Y como ves, en este caso sí me da la opción de desinstalar, por lo cual eso hice e instantáneamente no volvieron a aparecer esos molestos anuncios. Si en tu caso te siguen apareciendo esos anuncios intrusivos, es probable que haya algún otro virus o malware con otro nombre similar, o a veces puede pasar que tenga el nombre de alguna aplicación y que por ende esté repetido. Pero normalmente, como ves, es una aplicación que tiene por nombre Android y que además permita ser desinstalada. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y hasta la próxima.